y abogado, economista. Así que tenemos todo un plato fuerte para analizar todo el contexto actual. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Yanesia. Yo soy un retirado que cuando una mujer tan inteligente y buena moza lo invita, se siente honrado. Ay, Dios mío, señores. Sobre todo en un día como el de hoy, que la gente está medio ¿cómo? Sí, la gente está como medio, ¿verdad? En otra cosa, ¿verdad? En una cosa buena. Pero bueno, sí, y es difícil hablar de los temas duros, pero hay temas duros en el ambiente, en la situación. Ahora mismo está, como se dice popularmente, el horno no está para galletitas. Y, por cierto, recientemente leí un artículo suyo en el que usted planteaba que la reforma a la ley de hidrocarburos no sería una solución para bajar el precio de las gasolinas, que es uno de los temas que tiene a la gente con el grito en el cielo. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Por qué las gasolinas están tan altas? Los precios están. Las gasolinas están, y el gasoil y los demás, están tan caros porque a lo largo de los últimos 21 años han ido siendo cargados de impuestos y de algunos inventos que no son impuestos. Originalmente, cuando se conoció en el Congreso y se promulgó la ley de los hidrocarburos, el objeto de esa ley era reunir los pesos para pagar una deuda externa que era de poco más de 3.000 millones de dólares. Esa deuda para la que esa ley se hizo hace tiempo que se pagó. Esa ley cumplió el objeto para el cual ella fue creada. Pero luego vino la reforma del 2006, le añadieron el ad valorem, han ido haciendo algunas diabluras en el precio de paridad, que es el que no se publica el desglose, no se publica el desglose del precio de paridad. Entonces, ¿qué es el precio de paridad? El precio de paridad de importación, ustedes pueden buscar los viernes cuando el Ministerio de Industria y Comercio publica los precios. Va a ver que parte de una columna que dice precio de paridad de importación, PPI. Bueno, ese precio es el costo del combustible, y digo el combustible porque nosotros en realidad casi nunca compramos el petróleo. La refinería tiene una capacidad de refinación que no es muy alta. Entonces, la mayor cantidad se compra refinado y se compra al precio del mercado mundial. Corrientemente el precio del West Texas Index, ese es el precio con el que nosotros calculamos la base para vender los combustibles. Pero ahí te añaden el flete, te añaden el seguro, el costo de la terminal, y han ido añadiendo otros costos que originalmente no estaban. Entonces ahora, cuando tú sumas los costos que hay en el precio de paridad de importación y los impuestos que han añadido adicionales al impuesto para el pago de la deuda, y te digo que esa ley cumplió su objeto porque el problema del país en el año 2000 era pagar la deuda. Es que nunca había, no le daban los pesos al Banco Central, y eso nos tenía a nosotros al borde del desastre en los mercados internacionales. Y esa ley cumplió. Ahora ya la carga es muy alta en impuestos. Yo he oído a la gente que hablaba de la formulita que tenía el ministro de Industria, mi amigo Bisonó, pero yo no sé qué formulita va a ser porque a cada variable que tú sustituyas le tiene que asignar un valor, y la única variable que tú puedes manejar es la variable impuestos. Podrías manejar un poquito el margen, los márgenes se han ampliado bastante, pero tú vas a tener inmediatamente problemas con los transportistas, con los distribuidores, con los envasadores o las estaciones de gasolina, porque entrar al negocio de los combustibles no es fácil, es difícil, requiere una inversión muy grande. El camino para obtener los permisos es terrible. Aquí, para tú obtener el permiso de una estación de gasolina, te pasa 2, 3 años, porque en cada tramo, casi en cada tramo, te picotean. Cuando no te picotean en los ayuntamientos, que es un desastre, acá hay ayuntamientos medianos, que hay que pagar 5 millones, 6 millones de pesos a los regidores para que te aprueben un permiso de uso de suelo.
cuando los regidores no tienen nada que ver con permiso de uso de suelo, si aprobaran el plan de ordenamiento territorial. Eso es una misión de los... Pero ¿cuáles impuestos se les podría quitar a los combustibles que podrían significar una rebaja? Porque es que el petróleo está caro. Mira, eso es una decisión política del gobierno. El presidente tiene que decidir si, en vez de buscar dinero para subsidiar, como ahora, hace unos días me comentaba el honorable ministro de Hacienda que tenía que buscar 1.000 millones por una decisión del gobierno de subsidiar, de mantener congelados los precios. Entonces el gobierno tiene que decidir si dice que va a buscar un subsidio para atenuar el efecto de las alzas, que ahora mismo no hay rebajas en los mercados internacionales previsibles, o elimina impuestos y entonces ya no tiene que buscar subsidios. Pero es una decisión de política fiscal. ¿Y si elimina impuestos, qué significa para el gobierno eso? Eliminar que va a tener menos ingresos, porque ahora los impuestos de la ley 112, que no eran impuestos presupuestarios generales, ahora están incluidos en el presupuesto general de la República. Entonces, si elimina, tiene que buscar de dónde suplir las partidas que elimine. Podría quitarse unos pesos, porque ahí hay un impuesto de 2 pesos que era para la renovación de la flota, que nunca se lo dieron a los transportistas. Y hay una gran cantidad de detalles que podrían ajustarse en el precio de paridad de importación. Ahora, si el gobierno va a hacerlo o no, eso no es algo que yo pueda saber. Pero a la gente le han estado vendiendo ilusiones en relación con este tema. A veces le dicen tonterías, como que antes pudo estar más baja por Petrocaribe. No. La República Dominicana siempre ha comprado en el mercado internacional a los precios del mercado internacional. Ni el acuerdo de San José antes, ni Petrocaribe hasta hace poco tenían ningún efecto sobre los precios. Lo único que ocurría con Petrocaribe, que era un mecanismo de cooperación muy bueno para nosotros, era que diferíamos una parte del pago de la factura, convirtiéndolo en una deuda a favor del Estado de Venezuela. Entonces, con la Pero el precio no, el precio se fijaba con el mercado internacional cada semana. Entonces, la promesa del presidente de que va a someter un proyecto de ley de reforma a la ley de hidrocarburos, no podemos tener esperanza que con eso va a disminuir. Si el presidente somete una modificación a la ley reduciendo impuestos, sí. Si él somete una modificación reduciendo el ad valorem, claro que sí. O si el ¿De cuánto? ¿De 100? ¿De 50? No, eso es una cuestión que tiene que decidir el presidente con su ministro de Hacienda. Si el presidente decidiera, por ejemplo, ya la deuda externa, que no debe ser eterna, para la cual se aprobó la ley de hidrocarburos, se pagó. Porque las deudas, si tú te sientas a ver las deudas que había en el 2000 cuando la ley se aprobó, eran unas deudas que tenían una naturaleza muy sana. La mayor parte eran deudas bilaterales de gobierno a gobierno. Cuando República Dominicana hace una contratación de una deuda para algo con Estados Unidos, como la tenía con Venezuela, en Petrocaribe, que llegamos a deudarle un poquito más de 4.000 millones de dólares, eso es una deuda bilateral. También había algunas deudas multilaterales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el presidente Balaguer no era muy amigo de las deudas, porque las deudas siempre te atan. Y Balaguer era un niño cuando se produjo la invasión norteamericana para cobrarnos la deuda de los empréstitos de Harmon y de Western Door. Entonces Balaguer no era muy amigo del endeudamiento. Balaguer era un ministro. Había sido ministro y estaba en esa condición cuando Trujillo paga la deuda. Entonces Balaguer no era muy amigo del endeudamiento. No fue amigo del endeudamiento en los 12 años y tampoco lo fue en los 10 años. En el primer periodo de Leonel no endeudó al país. De hecho, redujo la deuda que ya era baja en unos 100 y algo millones de dólares. Cuando el presidente Mejía asume, nosotros teníamos algo que en este momento es difícil de explicarle a las generaciones nuevas. Era un escándalo semanal con los diferenciales del petróleo. Y no había nunca, nadie le daba nunca los pesos al Banco Central para el pago de la deuda. Y la República podía caer en default cualquier día. Estábamos muy mal vistos en los mercados internacionales. Entonces, esa ley se aprobó para garantizar el pago de la deuda. Pero los 3.000 y pico de millones que había
no los 52.000, 53.000, no sé cómo anda el número al día de hoy, que hay ahora. Ahora, esa deuda para la que se aprobó esa ley, esa deuda se canceló. Se canceló. Ah, bueno, el presidente podría decidir que ya no se le van a pasar al Banco Central los pesos de una deuda que, como no era eterna, ya no existe o ya no existe en esa cuantía. Es una decisión del presidente. Si él decidiera eliminar el impuesto para el pago de la deuda, o si él decidiera rebajar el ad valorem, que fue una creación del presidente Fernández en el año 2006, o si él decidiera revisar los elementos que componen el precio de paridad y eliminar algunos, que eso sí podría, 2, 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, podría. Bueno, si el presidente hace eso, pues muy bien, pero tiene que decir, porque cualquier cosa que tú muevas, cualquier variable que mueva dentro de la ecuación, tiene efectos. Tiene que ver cuál es la variable que vas a tocar. Hablando de reformas, el gobierno tiene planteada también otra reforma. Esta es la reforma a la Constitución de la República para independizar, según lo ha planteado el Ministerio Público. Sin embargo, en el proyecto de reforma que ha circulado, que el gobierno presentó a través del Consejo Económico y Social, no se ha explicado cómo sería esa independencia. ¿Usted cree que este es el momento para someter esa reforma? La viabilidad de ese Ministerio Público independiente, la campaña o más bien el discurso de que los políticos no pueden ocupar ciertos cargos políticos partidistas, no estarían como en condiciones de ocupar ciertos cargos como la Junta o las Altas Cortes o el Ministerio Público o la Procuraduría. Mira, yo en la Junta Central Electoral no soy partidario de que haya políticos, porque el político es un parcial y la Junta Central Electoral arbitra el proceso electoral. Tampoco soy amigo de que lo haya en el Tribunal Superior Electoral, que yo creo que lo que hay que hacer es eliminarlo. El Tribunal Superior Electoral no hace absolutamente nada. Ahí lo que se hace, 98% del trabajo, es validar las actas de las oficialías de Estado Civil que tienen problemas. Una persona infeliz en Pedernales, o en Oviedo, o en Atomayor, para ponerlo cerca, que tiene un problema, tiene que ir a la Junta Municipal. En la Junta del municipio le envían el expediente a la Junta Central, de ahí lo envían a la feria, para que el Tribunal Superior Electoral, una alta corte, corrija. Eso es un crimen contra la gente pobre. Eso fue un disparate porque el Tribunal Superior Electoral no tiene trabajo. Ahora, con las elecciones cada 4 años, los conflictos partidarios son cada 4 años. Y el proceso electoral que se arbitra es cada 4 años. Si el presidente quisiera modificar la Constitución para darle calidad a la democracia y eliminar organismos inútiles, lo primero que debería hacer eliminar es el Tribunal Superior Electoral y transferirle esas competencias al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o, si quieren, a una sala de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, nosotros hemos tenido 40 constituciones, 39 modificaciones. Que el historiador analice casi las únicas constituciones que representaron algún giro fueron la de Moca, de 1888, la de 1963 del profesor Bosch, ambas de muy poca vida. La constitución más estable de la República es la de Balaguer, de 1966, que estuvo sin modificación hasta que se presentó una crisis grave en 1994. Y por un acuerdo político se modificó, estableciendo, entre otros, el Consejo Nacional de la Magistratura y prohibiéndole al presidente Balaguer repostularse para el periodo siguiente. Luego vino el presidente Fernández, no hizo intentos, pero el presidente Hipólito Mejía, en un error, modificó la Constitución para repostularse una segunda vez, en un momento en que tenía mucha popularidad. Pero vino la crisis de Baninter. Creo que él siguió un camino equivocado, él queriendo proteger el ahorro de las personas y de los inversionistas del banco, en vez de garantizarlos, los pagó. Y ese fue un error económico que hizo colapsar al país. Perdimos casi un 19% del Producto Interno Bruto, más que ahora, más que con la pandemia. Entonces,
no pudo reelegirse, a pesar de que es un caballo de batalla. Y regresó el presidente Fernández. El presidente Fernández es el presidente que ha llamado a una modificación constitucional más cómodo, porque no llamó a una reforma a la Constitución para sí. Llamó a una reforma constitucional cuando se iniciaba su segundo mandato y él no podía volver. Y llamó a una reforma cuando él tenía 80% de aprobación. Y se pasó 2 años, profesor, por todo el país, todo el mundo hablando de la nueva Constitución. Y en el 2010 se aprobó una de las mejores constituciones que hay hoy vigentes en el mundo, que tiene errores. Es un queso gruyere, tiene muchísimos filtros, porque copiaron de constituciones avanzadas y quienes trabajaron en eso no sabían, ¿puedo decir una mala palabra hoy día de la amistad? Se puede. No sabían un carajo de eso. Porque aquí... Los redactores, Olivo Rodríguez, Eduardo Jorge Prat, el que dio en paz descanse, Adriano Miguel Tejada, esa gente no sabía nada de eso. Hay un chin de derecho constitucional, sabía Eduardo y Adriano. Y don Milton, pero... Oye, no me haga ponerle nombre. Ninguno, ven acá, cuando nosotros constituimos el primer tribunal constitucional de la República, no teníamos constitucionalistas porque ninguno había estudiado, ninguno tenía ni un curso de derecho constitucional. Ahora no, ahora nosotros tenemos jueces, muchos jueces, que han sacado maestría, y hay 2 o 3 que han sacado doctorado en derecho constitucional, pero en el 2010 no. España, cuando estableció su tribunal constitucional, mandó a buscar a un español que estaba en México, pero nosotros le damos el título de experto a cualquiera que no sabe, un lego que no sabe nada de eso, y te pone una tarjetita. ¿Usted le está diciendo lego ese grupo de especialistas? No, yo estoy diciendo que en el 2010, ahora yo no tengo problema en disculparme contigo y con ellos, con cualquiera. Si tú me traes cuál tenía un título de doctor en Derecho Constitucional, por ejemplo. Si alguien me trae un título de que él era doctor en Derecho Constitucional, entonces yo pido perdón. O tú me traes el caso de Eduardo, que Eduardo ahora es que está haciendo su doctorado. Pero Eduardo había escrito a lo largo de muchos años, Eduardo había estado escribiendo sobre derecho constitucional. Pero eso no es lo peor. Es que tú debes saber, para trabajar en la modificación de una constitución, tú debes saber derecho público, particularmente derecho constitucional. Pero sobre todo tú tienes que saber ciencias políticas. Porque la constitución es un pacto de carácter político que refleja las reglas de un sistema político. Ni uno solo de los que estaban ahí había estudiado ciencias políticas. Y por eso es que la constitución nuestra tiene algunas incongruencias y tiene baches, pero sigue siendo buena, porque una constitución perfecta no existe. Las constituciones van mejorándose con la vida de los pueblos, reflejando la realidad de los pueblos en cada momento. Hoy yo no tocaría la Constitución de la República. Primero porque lo que yo leí, que está circulando en las redes como ley, anteproyecto de ley de convocatoria, lo que refleja son unos cambios de carácter cosmético. No le vamos a llamar procuradora general, le vamos a llamar fiscal general. ¿Y eso qué cambia? Bueno, no le vamos a poner a los jueces 5 años, le vamos a poner 7, le vamos a poner 3. ¿Y eso qué cambia? No cambia nada. Y que va a ser ahora el fiscal general de la nación y fiscales regionales, y quién lo va a nombrar, cómo se va a nombrar. No hay ninguna manera posible de que se designe fiscales o procuradores generales o fiscales generales, fiscales de la nación, como le quieran llamar. No hay ninguna manera sin que incida el poder político, porque el órgano que tú crees para la designación siempre será un órgano político. Y a veces no es tan bueno el resultado. Cuando se designó la primera Suprema Corte de Justicia, que resultó electo el doctor Subero era el que menos currículum tenía para ser presidente, pero era el más joven y tenía sentido de la gerencia, y tuvo la suerte de que con la independencia del Poder Judicial se le dio independencia presupuestaria, independencia económica, y tuvo más suerte todavía Subero. Los 2 que lo pusieron se murieron, porque a Subero no lo puso Leonel, que era el presidente, lo pusieron Peña y Balaguer. ¿Y tú sabes por qué lo pusieron? Porque al que le sugirió Peña
que pusieran a Subero fue a mí. Todavía sobrevive mi mujer que estaba y doña Peggy. ¿Y tú sabes por qué fue? Porque Peña no lo quería en la Junta Central Electoral. Porque Peña decía que él era un dirigente reformista y Subero nunca había entrado a un local del partido. No era dirigente reformista y yo creo que de ninguno. Bueno, Subero llega, se cambia la ley, empieza la Suprema a designar a los jueces, que antes era el Senado, es un hombre joven, tiene sentido de gerencia. Subero es el primer individuo que le da gerencia y respeto a sí misma a la justicia. Ese es su legado. El problema es que a los 13 años ya estaba loco, como pasa con todo el mundo, y se creía un César. Y cualquier presidente, si cualquier presidente ya lo tenía que quitar. Pero el legado de Subero en la justicia es importante. Pero ¿Qué pasa después? Él está como enojado porque lo quitaron, siempre se queda del presidente ¿Qué, Fernández. qué pasa después? Porque él quería que se iba a quedar de presidente de la Suprema y ya eso no era posible. Cuando tú tienes 13 años en un cargo, tú crees que es tuyo y no es posible. Los cargos son de la República. Pero ¿qué pasa? Leonel Fernández viene después y pone a un abogado de su bufete. Un buen abogado. Y alguien puede decir que ese presidente de la Suprema no era un buen abogado, pero era un gerente malísimo. Y la Suprema cayó casi al piso. Viene, no es el presidente que está designando, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no creamos el Consejo Nacional de la Magistratura para que nadie designara a un presidente de la Suprema político o afín. Espérate, el de Leonel era miembro del Comité Ejecutivo del PLD. Y este también, el presidente de ahora. Y no lo puso el Consejo, no lo puso Danilo. Entonces siempre, otro error de Danilo, porque este ha confrontado a los jueces, los abogados, se ha encontrado con la pandemia, ha tratado de imponer la virtualidad y le ha fracasado en todo. Y ni siquiera es porque tenga una mala intención o una mala idea. Yo creo que él tiene una buena intención, tiene una buena idea. Yo creo que en alguna medida la virtualidad conviene y además se impondrá en el futuro, pero la manera en que lo ha hecho le ha combatido todo el mundo y es un presidente de la Suprema con una gerencia fatal. ¿Y usted cree en la independencia del Ministerio Público ahora? Porque es una bandera que levanta mucho el presidente. Pero es que el presidente, el Ministerio Público ya es independiente. A veces te confunde la independencia del Ministerio Público con la independencia de la justicia. La justicia aquí es un poder independiente. Aquí no hay nadie que le esté dando instrucciones políticas a los jueces. Los jueces actúan con independencia. A veces lo que ocurre es que no son independientes de la opinión pública. Y entonces se ha impuesto en el país el populismo judicial. Y eso sí es malo, porque un juez debe poder decidir en función de lo que las partes le presentan, en función de las pruebas. Y aquí los jueces, porque a ningún juez lo votan por meter preso a la gente. Siempre son buenos los jueces más radicales, pero esos no son buenos jueces. El juez bueno es el que garantiza los derechos de las personas que son sometidas y se concentra en evaluar las pruebas que le son presentadas y los argumentos que se debaten frente a él. Pero aquí no pasa eso. Y aquí hay jueces bien formados. Pero ahora mismo en esta etapa, el populismo, las redes, son las que dictan la sentencia. ¿Y cómo es posible que en un país todo el que va a la justicia tiene 18 meses de prisión cantado antes de saber si es inocente o culpable? Eso es una locura. Eso no es digno de ninguna justicia que se precie de buena. Ahora bien, es independiente. No quiere decir que es perfecto el Poder Judicial. Pero es que la justicia no debe su independencia al Ministerio Público. El Ministerio Público es el ministro de Justicia del gobierno, el que aplica la política criminal de un gobierno. Entonces, no es un archipiélago en el que hay una isla independiente haciendo lo que le da la gana, porque el Ministerio Público es un elemento esencial de la seguridad del Estado, de la garantía del derecho de los ciudadanos, y es parte de la política criminal que un presidente debe aplicar, es su ministro de Justicia. Pero acá en Estados Unidos, ¿quién nombra al Procurador General? ¿Y quién es el jefe del FBI? No, nosotros queremos inventar. Bueno, por ti inventando, hay un país ahora mismo que el fiscal general le está abriendo un proceso al presidente de la República de que por oír un teléfono.
Oye, a Martinelli, aquí todos los presidentes estarían presos. Y otros que no son presidentes también. Porque aquí el deporte nacional es oír teléfono. Estaba usted argumentando sobre las dificultades del tema de la independencia del Ministerio Público y esto que se ha querido vender. Ahí planteábamos lo de la reforma, pero que no hay nada claro. ¿Este sería un momento adecuado para hablar de eso, de reforma en ese contexto? Mira, el presidente Abinader todavía tiene buena aprobación, no la misma de hace 6 meses, porque no es lo mismo. El país ya salió de pandemia. En pandemia tú tenías a la gente de clase media comiéndose sus ahorros, a los ricos comiendo de su capital y a los pobres recibiendo un cheque en su casa. Entonces, no había muchos conflictos y ahora no, ahora la gente está en la calle buscándosela. El desempleo vuelve, la inflación por efecto del incremento de los precios del petróleo, por efecto de desabastecimiento en los mercados, a veces existiendo las mercancías porque no hay contenedores para trasladarlas a los puertos en cada país. El comercio está un poco distorsionado y hay una inflación importada y también tenemos una inflación localmente producida. Entonces la gente ahora ha regresado a la vida normal y en la vida normal todo no es color de rosas. En consecuencia, el presidente está ahora a 16 meses en un momento en que las promesas, la gente está mirando a ver cuáles se completaron. Él recibió al gobierno en un momento de dificultad porque había una gran cantidad de obras iniciadas por el presidente Medina que tenían agotados los presupuestos. Tuvo que inventar, hacer una ley y eso todo te cuesta tiempo. Entonces, ahora el gobierno está en una situación distinta y el presidente tiene que estar todo el día viendo la eficacia del gobierno. La eficacia del gobierno no es buena. Hay muchos ministerios que dan pena, que han retrocedido 20 años hacia atrás y la gente lo va percibiendo. Yo no le recomendaría en este momento al presidente meterse en un problema, fabricar un problema nuevo, como es llamar al país a una reforma constitucional, por una razón básica, porque la gente no está en eso. Nadie, ese no es tema de conversación de nadie. Antes, cuando la justicia era designada por el Senado, la gente te decía que un consejo de la magistratura para que los senadores no nombren los jueces de los pueblos. Antes, cuando estaba el tema de la reelección, la gente se te tiraba a la calle, una cantidad de gente, porque estaban en contra de la reelección. Hoy no hay ningún tema que constituya un clivaje social. Entonces hoy el tema de la reforma es nada más del presidente. Y tú no puedes ir a jugarte el capital político que necesitas para reelegirte, para hacer 2 años exitosos. Tú no puedes ir a jugártelo con un tema que no le interesa a nadie. Desde luego que el presidente puede decir, bueno, yo lo planteé, los opositores no quisieron, pero que gana con eso si a nadie le interesa el tema. Entonces tú lo que haces es que aumentas fricciones de carácter político y le das cancha, le das escenario a los opositores para que te quiten tiempo del que tú necesitas para las cuestiones principales. ¿Cuáles son las reformas que hay planteadas en ese documento que anda circulando en la red? Si ese documento es verdad, porque han puesto a circular reforma fiscal y después al final no era ese, era el otro. Bueno, si ese fuera el que va a ir al Congreso, ahí no hay nada que valga la pena. Ahí no hay nada que valga la pena. Hay una coyuntura, usted lo ha planteado, el tema de los precios, el tema de la inseguridad ciudadana, el desempleo, ese contexto y el manejo que le ha dado el gobierno. Me gustaría escuchar su evaluación. Yo creo que el presidente ha venido procurando dar cierta seguridad ciudadana. La inseguridad pública no se va a resolver en un rato. La inseguridad pública tiene que ver con unas inseguridades barriales que venían desde hacía algún tiempo, tiene que ver con carencias que agravó la pandemia, tiene que ver con la presencia de extranjeros que delinquen y tú no sabes ni siquiera dónde está su residencia. Sí, tiene que ver con una cantidad grande de factores y ni el presidente Abinader ni ningún presidente va a poder resolverlo
en el tiempo que él lleva de presidente. Pero yo creo que a él el tema de la inseguridad sí le preocupa. Sí le preocupa. Ojalá Chu sea un poquito exitoso, porque eso nos convendría a todos. Pero no veo que él pueda dar las seguridades que querría dar en el corto plazo. Pero últimamente se ha observado al presidente hasta con reacciones un poco molestas con el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Dio un paso hacia atrás, pero no se ha retirado totalmente y parecería que el gobierno está dispuesto a que esto se apruebe. Lo que usted cree de eso, y si quizás lo más conveniente sería una retirada definitiva de este fideicomiso. Yo creo que el fideicomiso debe ser retirado, reformulado, y si el presidente desea, volverlo a enviar al Congreso. El fideicomiso fue un error, y cuando tú insistes en un error, lo único que ocurre es que lo pagas más caro. Yo soy amigo del presidente, lo apoyé, pero yo lo seguiré apoyando en las cosas que yo entienda que convienen al país. El fideicomiso de Punta Catalina no le conviene al país, porque tú no puedes entregarle, el presidente dice con razón que él no ha hecho ningún contrato de venta. Bueno, pero es un contrato, porque el título del documento es contrato, y en ese contrato se transfiere el manejo al sector privado. En ese contrato no se dice cómo va a devolverla el sector privado, si en las mismas condiciones, si desbaratada. No está tan claro, una cosa que está clarísima en la cabeza del presidente, porque se lo oí decir, y es que los beneficios van a ir a Hacienda. Sí, pero en el contrato tú no encuentras eso. ¿Me comprendes? ¿Cómo es que vamos a cancelar a la ministra de la Juventud, creo que fue, porque influyó en una compra de $52,000? No fue por eso, porque influyó, quería que le dieran una compra de 3 millones de pesos a una empresa. Y ahora le vamos a dar a los empresarios, a Celso, que tiene negocios de energía, de producir 1.000 millones al año de dólares para comprar carbón sin licitar, sin ningún control de la Cámara de Cuentas ni de la Contraloría. Sí, esas no son cosas. Yo creo que ese contrato, en términos legales, al presidente no se lo explicaron bien. Es probable que se lo hayan explicado en términos económicos. El presidente es economista y es muy listo, pero el presidente no es abogado. Y todos los errores del presidente, que yo puedo, o lo que yo considero que son errores, yo puedo estar equivocado, son de carácter legal. Tiene una pésima asistencia legal. Entonces, te sale un anteproyecto lleno de contradicciones, de errores, y yo creo que la gente que está con él debería revisar más. Yo puedo hasta presumir que ese contrato lo hicieron los grupos de empresarios en quienes él delega determinados temas, que no está mal, porque un presidente no puede verlo todo, pero yo dudaría que lo haya hecho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque ese contrato está hecho por empresarios, para manejar los empresarios, para lo que la gente piensa. Ay, Dios mío. Mire, con relación, hay un tema que desde que el presidente asumió su forma de manejarse. Perdón, pero además le dicen al presidente unas cosas que no son verdad. Bueno, Punta Catalina está en el limbo. No, Punta Catalina no está en el limbo jurídico. Punta Catalina es de la CDE. Queremos liquidar la CDE. Pero señor, si queremos liquidar la CDE, esa es un órgano creado por una ley. Vamos a mandar la ley de liquidación al Congreso. Y si queremos, Punta Catalina, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Haz una sociedad comercial de capital estatal para que la manejen. O hay entidades internacionales que se dedican a administrar ese tipo de empresas. Y yo sí me niego a creer que el sector privado la puede manejar que técnicos que vienen de los partidos políticos. Porque eso no ha pasado nunca. Cada vez que se le han dado empresas comerciales del gobierno a los empresarios, el SEA, han terminado quebradas porque tienen un conflicto de intereses y trasladan el mercado hacia sus empresas, no a preservar la empresa del gobierno. Y cuando hay una empresa del gobierno y se puede vender acciones, o en este caso, tener socios adherentes, fideicomitentes adherentes, termina diluyéndose el capital
del Estado en beneficio del privado. Yo prefiero ver cualquiera del PRM, César Sánchez, Alburquerque, cualquiera lo hace mejor que Marrancini. Y la gente no habría protestado. Porque la gente con los políticos tiene una vinculación política. Y la gente sabe que el político se entrena para servir a la gente. Pueden decir lo que quieran de él, pero la gente sabe que ese tipo tiene toda la vida preparada para servirle. Se equivocó, resultó que lo acusaron de corrupción, de lo que tú quieras, pero ese tipo, si quiere seguir en la política, cada 4 años tiene que reivindicarse y tiene que renovar su mandato con la gente. Entonces la gente en el gobierno no cree en los empresarios. Desde que tú le pones un empresario, la gente piensa, ay, ese está buscándose, ese está haciendo su negocio. Bueno, mire, el presidente Abinader en su manejo de su agenda es muy, quiero usar el término correcto, es muy dado, o sea, él prefiere estar más en la calle que en el despacho presidencial, viendo los asuntos del Estado. De hecho, eso ha generado algunas críticas, hasta su forma de ser tan abierto, de dar una entrevista en la mañana, otra en la tarde. Eso se ha generado críticas. Él tendrá su propio enfoque de por qué lo hace. Usted que conoció al presidente Balaguer, trabajó para él, con el presidente Hipólito Mejía, no sé si trabajó con el presidente Fernández, no lo recuerdo, pero usted es una persona que se dedica a estudiar por los movimientos políticos de los presidentes de los gobiernos. ¿Cuál es su evaluación de ese enfoque? Mira, el presidente Balaguer tenía mucho contacto con la gente. El presidente Balaguer iba 1 día o 2 días a la semana a las provincias. Inauguraba obras, oía a la gente, oía a la prensa, aunque la prensa no era muy afín con él, pero él se sentaba a despachar, porque los presidentes y los ministros tienen un sitio para despachar. En el caso nuestro es el Palacio Nacional. El presidente Mejía era muy espontáneo y salía, iba a una inauguración, de ahí se leía otra cosa. Era muy vital, tenía mucha vitalidad, pero él se pasaba su ratico también despachando en el Palacio. El presidente Fernández iba 1 vez o 2 a la semana al interior también y recibía mucha gente en Palacio, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en Palacio. Al presidente Abinader le tocó un momento distinto al que le tocó a esos presidentes, excepto Balaguer, que gobernó después de la guerra. Cuando Balaguer gobernó después de la guerra, Balaguer tenía que estar en contacto con todas las regiones y las gentes para que lo vieran, para que vieran al presidente, para que vieran que había presidente, porque venía de una situación de guerra. El presidente Abinader en alguna medida viene de una situación de guerra, solo que es una guerra de salud. Entonces yo creo que lo que el presidente Abinader hizo en su primer año de gobierno fue bueno. La gente encontró bien que el presidente se metiera en un barrio, fuera a ver a la gente que estaba sin trabajo, a la gente que estaba en una ciudad que había pandemia. Eso le dio confianza a la gente y le dio confianza a los inversores. Por ejemplo, en relanzar el turismo tuvo mucho que ver esa actitud del presidente, de estar en los hoteles. Yo no sé cuántas veces él ha ido al este, por ejemplo, o cuántas veces fue a Puerto Plata. Bueno, tal vez eso no se habría podido lograr si el presidente no hubiera estado dando la cara. ¿Sí? Yo creo que Luis dio la cara en un buen momento. Hoy es otra cosa. Hoy yo recomendaría al presidente dedicar más tiempo al despacho para que esté menos cansado al tomar las decisiones y para que los empresarios no lo asalten en el cansancio. Yo creo que con eso te digo lo que pienso. Hoy yo preferiría a un presidente más reposado para que pueda pensar en los grandes proyectos que él mismo ha ideado y ver que no le metan gato por liebre. Porque los presidentes no son para perseguir a los enemigos, a los adversarios. Los presidentes son para consensuar intereses políticos y tomar decisiones. A los presidentes no los eligen ni para que bailen bonito ni para que monten caballo.
A un presidente se le elige para consensuar intereses, porque la sociedad es un concierto de intereses, y en las sociedades como la nuestra, en que la presidencia está muy cerca de la gente y muy cerca de los intereses, el presidente es el árbitro de eso. Y rinde más al país cuando se dedica a eso que cuando va y en un acto humano baja a una ladera y abraza a una vieja. Eso está bien, no es que no lo haga, porque esa vieja también es ciudadana, pero no es para eso que está elegido cuando está desarrollando el programa de gobierno. La forma de gobierno ha cambiado con relación a lo que le tocó al presidente Fernández, al presidente Balaguer, al presidente Mejía, incluso gran parte del gobierno del presidente Medina no estuvo tan marcado por el tema de las redes sociales. Hoy las redes son una realidad. ¿Cómo manejarse, cómo gobernar en los tiempos de las redes? Bueno, cuando estaba terminando el presidente Balaguer, se hablaba de un fenómeno que se denominó la globalización. Comenzó ese fenómeno a dar conciencia de que el mundo era una aldea, de que lo que ocurría en Arabia Saudita o en África te afectaba, y viceversa. Luego, Leonel era un poco virtual, vino Danilo. Danilo no era tan de redes, pero tenía unos equipos de redes muy buenos. Pero la pandemia aceleró todo eso. La pandemia le dio una velocidad geométrica, exponencial, al tema de las redes. Y colocó a las redes como una cuestión a estudiar en lo que antes en ciencias políticas llamábamos las democracias de audiencia, que era cuando los gobernantes iban mirando la tendencia de la opinión pública para tomar las decisiones. Ahora los gobernantes están forzados a hacer eso, solo que antes era una decisión pausada, un poco más lenta. Ahora el gobernante a veces no se da cuenta cuando deja de ser popular y en horas está aniquilado. En horas puede ser aniquilado por la opinión pública por un solo error. Porque antes el error no tenía el costo kilométrico que tiene cualquier error en este momento. Pero hay una novedad, y es que el primer presidente del país que decide comunicarse a través de las redes es el presidente Abinader. Y eso le dio resultados. Y yo creo que él se mantiene al día. El presidente Abinader, tú le escribes ahora y él te responde. Pero te responde a las 2 de la mañana también. Yo no sé qué hora es que él duerme, pero yo le he escrito a la madrugada y pensando que lo va a ver al día siguiente. Y me responde dentro de un ratito. Entonces, él está muy al tanto de las redes y se comunica a través de las redes. Empezó designando su gabinete a través de las redes. Eso a veces es peligroso, porque las redes, cuando tú estás en la cresta de la ola, son muy buenas, y cuando ya no estás en la cresta de la ola o responsablemente tomaste una decisión política que no le gustó a la veleidad de las redes, te destruyen en días. Te destruyen en días. Y las redes te hacen ver en los momentos pausados, que se supone que el rey siempre está pausado, calmado, y en los momentos en que pierdes la compostura. Yo no creo que la reina Isabel se comunique a través de las redes con nadie. La reina Isabel tiene un protocolo, le deja los problemas al primer ministro, que tiene que responder a la población de manera inmediata. Bueno, aquí lo que pasa es que la función de reina y de primer ministro, las dos, la tiene el presidente de la República, porque es jefe del Estado y jefe del gobierno. Entonces, a veces te agarran fuera de base. Yo pienso que al presidente lo agarraron fuera de base en Madrid. Pienso que él no creyó que iba a esa cabina a una entrevista en la que le iban a preguntar por un contrato del que tal vez en ese momento él no quería hablar. Es posible que en ese momento el presidente quisiera hablar de Fitur, porque a eso fue a España. Pero le preguntaron de lo que estaba caliente.
El contrato de Punta Catalina. Y el presidente, ¿cuál contrato? Pienso que el presidente estaba molesto porque quizás no esperaba esa pregunta, porque tal vez no fue para eso. ¿Tú me comprendes? Pero estaba en el aire y su molestia la vio todo el mundo. Y creo que tuvo un efecto. Y no creo que en ese caso, un hombre tan moderado y tan tranquilo, la gente no lo había visto responder molesto. Entonces las redes tienen ese problema. Sí. Las redes te hacen ver un error y todos cometemos errores. Y la situación del contexto político de cara al 2024, yo sé que falta mucho tiempo, pero ¿cómo está la oposición, la posibilidad de la reelección del presidente Abinader? Bueno, yo creo que el presidente Abinader hoy es el político todavía más popular. Creo que le sigue Leonel Fernández, quien no tiene estructura política para competir con Abinader. Pero si el gobierno a través del Ministerio Público continúa acosando a Danilo, yo creo que como cualquier persona, Danilo se va a ver obligado a aliarse con la fuerza. Y juntos van a ser difíciles de vencer, porque tienen una maquinaria más fuerte que el PRM, que es un partido nuevo, que no está trabajando la política con su gente en los barrios y en los pueblos, porque ahora sus funcionarios políticos están en tareas de gobierno. Yo creo que sería eso lo que veríamos en el escenario, un frente muy grande de oposición frente a el presidente Abinader. Yo habría preferido mantener a Danilo en su casa, a Leonel en la de él, para que Abinader completara 2 periodos. Pero él ha decidido dejar que áreas del gobierno vayan por un camino que yo realmente creo que no es bueno, ni para él ni para el país, porque el país necesita el sosiego de un presidente que tranquilamente desarrolle un programa de 8 años. Aquí, aunque los critiquen, la gente siempre va a encontrar lo que se hizo en los 8 años de Leonel. La gente no se acuerda de los 4 años de Leonel. La cree que privatizó, pero tú no encuentras qué otra cosa recordar. Pero de los 8 años sí. Y hoy tú haces las encuestas y encuentras que 69% de la gente aprueba la gestión de Danilo. Y Danilo tiene 17 meses bajo acoso y 69 dice que fue un mongo. Bueno, la economía estaba bien, el desayuno escolar, hasta Punta Catalina, porque tiene 30%, mal bien, con trampa, sin trampa, está ahí y tiene 30% de la energía. Ningún gobierno construyó una terminal con esa capacidad. Entonces, la gente va juzgando esas cosas. Entonces, Luis, para su obra de gobierno, yo creo que necesitaba, que era bueno, 8 años, porque no puede hacer lo que él ha dicho que quiere hacer en 4 años. Después de la pandemia, todos los gobiernos han perdido las elecciones en América Latina. Todos. La pandemia tuvo un gran costo. Bueno, el PLD aquí perdió también, porque a Luis no le tocó la pandemia, le tocó la última parte de la pandemia. Es decir, Luis cogió la última parte de la pandemia y va a tener 3 años y medio de gobierno normal. Entonces habrá que ver si es por el desempeño, pero que la pandemia tenía un costo alto para los gobiernos, para todos. Gracias, Ángel Lucas, por A ti. acompañarnos hoy.